Hola, muy buenos días. Gracias, gracias, Rodrigo. Hola, muy buenos días. Les damos la cordial bienvenida a este webinar titulado Prevención de inundaciones a través del sistema de tuberías de plásticos de grandes diámetros. Hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a la ingeniera civil Laura Teresa Espinosa Delgadillo. Ella está en representación de la Asociación Mexicana de Industrias de Tuberías Plásticas AC, AMITUB. Y antes de que ella nos pueda dar una amplia explicación sobre este tema, me gustaría hacer un paréntesis para poderlos leer lo que es su trayectoria profesional. La ingeniera Laura Teresa estudió la licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente, actualmente tiene amplia experiencia como jefa de ventas técnicas en Grupo Blue Dream, en el cual ella se encarga en la revisión hidráulica y estructural de proyectos de conducción y retención de agua pluvial. Se encarga también de realizar las presentaciones y cursos de tuberías de PVC de grandes diámetros a entidades gubernamentales, posibles clientes, estudiantes, universidades, distribuidores en relación con los distribuidores, clientes y entidades gubernamentales para el seguimiento técnico y económico de cada uno de los proyectos. También tiene una amplia experiencia en realizar lo que es diseño de superficies como ingeniera independiente, en la cual ella se encarga del diseño civil de vialidades y superficies residenciales de uso civil 3D, administración de proyectos y entrega de entidades gubernamentales en el estado de Arizona, en Estados Unidos. También ha sido civil en el GINER, diseñando lo que es la parte de superficies, sistemas de drenaje pluvial, sistemas de drenaje sanitario y sistemas de agua potable, usando Civil 3D y tomando como base los estándares de las ciudades, condados en Estados Unidos y la creación de planos preliminares de construcción y rediseño del desarrollo de proyectos comerciales y residenciales. Esto también en los estados de Arizona, California y Nuevo México en Estados Unidos. Le damos la más cordial bienvenida a la ingeniera Teresa para que nos pueda seguir hablando de este tema de prevención de inundaciones a través de sistemas de tuberías de plásticas de grandes diámetros. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemi. ¿Me pueden confirmar si ven mi pantalla, por favor? Sí, ya la vemos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Muchas gracias a la MIPTUB y muchas gracias a la NEAS por la invitación y por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias a todos y todas los presentes. Me vuelvo a presentar rapidito, soy la ingeniera Teresa Espinosa y como lo mencionó Noemi, yo soy parte del grupo Blue Dren. Yo soy la encargada de ventas técnicas aquí. Nosotros somos fabricantes de tubería de PVC de grandes diámetros y por eso la MIPTUB me pidió realizar esta presentación. Vamos a abordar este tema, que es la prevención de inundaciones a través del sistema de tuberías plásticas de grandes diámetros. Vamos a hablar un poquito de la situación actual de estas inundaciones en México, el cómo las tuberías de grandes diámetros pueden solucionar este tema y específicamente las ventajas, beneficios de las tuberías plásticas, específicamente las tuberías plásticas, que en mi opinión es lo que debe de verse para futuro, este material, esta tecnología. Y bueno, ahorita les voy a ir platicando el por qué. Bueno, primero que nada, vamos a hablar de la problemática. Nosotros estamos conscientes que las inundaciones son un problema social, un problema económico, hasta un problema ambiental, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Este es las declaraciones de inundaciones emitidas por la CENAPRED entre el 2012 y 2018 en México. El número de declaraciones por inundaciones que se tienen en diferentes municipios de México. Aquí vemos que las zonas que más son afectadas es la zona sur de Veracruz, es Tabasco,
ahí es donde se tiene más esta presencia de inundaciones y en donde se tiene que tener este enfoque, ¿no? Son de 7 a 13 número de declaraciones por inundación en estas zonas, desde el 2012 hasta el 2018. Entonces, nosotros decimos inundaciones y vienen ciertas imágenes a la cabeza, ¿no? Cómo esto puede afectar a cierta parte de la población, cómo afecta también a la infraestructura urbana. Y yo soy originaria de Reynosa, Tamaulipas. Actualmente vivo en Monterrey, Nuevo León, ya desde hace 8 años, pero justo hubo un percance en Reynosa este año, en marzo del 2025, en donde las inundaciones llegaron a ser de manera muy grande. Hubo muchas afectaciones y eso es como el primer paso para que nosotros podamos prever estas situaciones, es el darles visibilidad. Las inundaciones pueden llegar a verse así. Eso fue en marzo de este año en Reynosa, Tamaulipas. Hubo muchas pérdidas materiales, hubo incluso personas fallecidas. Entonces, el primer paso, como les mencionaba hace un momento, es ver la realidad del problema, ver hasta dónde puede llegar, no solamente inundación de, ay, se me mojaron los zapatos cuando iba hacia el trabajo, hacia la escuela, sino esta es la realidad de algunos de los municipios de nuestro país, en donde se llegan a tener incluso pérdidas humanas, que ya las pérdidas humanas, lo material, pues obviamente es algo que también se tiene que darle esta importancia, pero las pérdidas humanas es algo que ya está atrás, ¿no? Y lo que es importante de esto es saber que justo, como es parte de la presentación, que se pueden prevenir, que esto no es algo que deba de ser normal en nuestro país, no tiene que ser normal en ninguna parte del mundo, porque para eso estamos nosotros, para detectar estas situaciones, el prevenirlas y el trabajar de manera correcta para llegar a prever estas situaciones, para que no llegue a como llegó en marzo allá en Reynosa, Tamaulipas. Entonces, bueno, primero que nada, como les digo, el primer paso es aceptar que existen estos problemas, es darle visibilidad, es saber hasta dónde pueden llegar estos percances, hasta dónde puede afectar a las personas. Y bueno, ya que sabemos que existen, es algo que se sabía, el por qué se llegan a estas situaciones, por qué existen las inundaciones. En términos generales, ¿por qué se inundan nuestras ciudades? Primero que nada están los eventos hidrometeorológicos extremos. Esto también siempre se han tenido lluvias de grande intensidad, siempre se han tenido huracanes, siempre se han tenido eh, situaciones en donde llega mucha agua, que no es normal. Pero ahora con el cambio climático, estas situaciones se ven aún más, son aún más extremas. Este es los números de ciclones tropicales en el Atlántico que se han intensificado desde 1980. NASA nos dice que los huracanes más fuertes, que son de categoría 4 y 5, han aumentado desde principios de la década de 1980, que es donde empezamos a ver este cambio climático, cuando se empieza a darle visibilidad a esto de nosotros somos parte del problema ambiental que tenemos en nuestra tierra. Y dentro de muchas de las afectaciones que tenemos gracias al cambio climático están estos eventos. También la ONU en 2021 nos dijo que a partir del año 2000 las inundaciones han aumentado 134% a comparación de 2 décadas anteriores. Inundaciones en todo el mundo, 134%. Es algo impresionante al ver que, como vimos en el video, esas son las situaciones que están aumentando. Esas pérdidas económicas, pérdidas de infraestructura, tanto privada como pública, pérdidas humanas. Entonces, está el cambio climático, que es algo que, bueno, ya en conjunto obviamente podemos hacer algo al respecto, en lo particular también. Y es una de las razones principales del por qué se está llegando a estas inundaciones. Después viene algo un poco más particular, que es la urbanización acelerada sin planeación hidráulica.
Conocemos la parte de el escurrimiento pluvial. Normalmente, antes de que nosotros llegáramos a esta tierra con nuestros avances tecnológicos y gracias a nosotros, ingenieras e ingenieros civiles, que pavimentamos todo, que hacemos estas redes fluviales, que hacemos esta urbanización dentro de ciertas zonas, ya se tenían causas naturales. Estos causas naturales existían gracias a topografía, gracias a tipo de suelo. Entonces ahora tenemos esto que llamamos el cambio de tipo de suelo. Cuando llega un desarrollador, una parte del gobierno en donde dice, bueno, yo ahora en esta zona de la ciudad la quiero cambiar de ser un área verde, algo natural, la voy a hacer, lo voy a urbanizar, pasan este tipo de cosas. Al momento de hacer el cambio de suelo, ya no se tiene la absorción del suelo natural que se tenía anteriormente. Entonces, el volumen a controlar de esta agua pluvial aumenta demasiado. Ya no se tiene el área verde que se tenía antes, ya no se tiene este escurrimiento natural, ya no se tiene esta absorción natural del suelo. Ahora, la mayoría del agua que cae naturalmente en las lluvias se tiene que controlar superficial o no superficialmente, ya en la parte de subterráneo. ¿Por qué? Porque el agua que antes llegaba a estar en la superficie es mucho más a la que se encontraba antes, gracias a este suelo que era el que absorbía. Entonces vemos este tipo este es un ejemplo bastante general de cómo el volumen a controlar aumenta demasiado. Vemos en la parte, en la línea verde, cómo el escurrimiento natural antes de hacer este cambio de uso de suelo se tenía mucho menos escurrimiento que controlar, se tenía mucho más tiempo el cómo este escurrimiento se escurría, vaya la redundancia, y ahora después de hacer esta urbanización se tiene un escurrimiento urbano con un volumen a controlar muy grande, se incrementa el gasto pico debido al cambio de uso y se reduce el tiempo pico debido al cambio de uso de suelo. Entonces, al momento de nosotros urbanizar, se tiene que llegar a este de cuál es el volumen a controlar y cómo lo voy a hacer, ¿no? Eso es algo que nos toca a todos nosotros. Y otra de las causas de por qué se llega a estas inundaciones es la infraestructura hidráulica subdimensionada. ¿Qué es subdimensionada? Que no se tiene la dimensión adecuada. Aquí muestro una tabla en donde es del Manual de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de la Conagua, en donde nos dice por el tipo de zonas urbanas cuál es el tiempo de retorno en años que se tiene que considerar para hacer el análisis hidrológico y por lo tanto el análisis hidráulico de estos sistemas. Y yo puse aquí exactamente como lo vi en el manual. Y lo que a mí me llamó muchísimo la atención fue el año en el que se referencia esta tabla. Es de 1996. Esta tabla es mayor que yo. Tiene más años de existir esta tabla que de mi existencia. Entonces, ahorita estábamos hablando sobre el cambio climático, sobre el cambio de uso de suelos. Entonces, desde hace casi 30 años, el cambio climático ha estado peor. La urbanización es aún más acelerada. ¿Por qué hoy seguimos tratando estos tiempos de retorno como se está viendo en la tabla, ¿no? Nos dice, bueno, para zonas urbanas en pueblos pequeños con menos de 100,000 habitantes, tomar un tiempo de retorno de 2 a 5 años. Para poblados medios, entre 100,000 y 1 millón de habitantes, de 5 a 10 años. Y para poblados grandes, con más de 1 millón de habitantes, de 10 a 25 años. Tiempo de retorno son los años a partir de donde estamos haciendo el diseño o el análisis hacia atrás que se está analizando hidrológicamente para llegar a un gasto de diseño. Este gasto de diseño es el que a nosotros nos está dictando el qué diámetro vamos a utilizar, qué material vamos a utilizar, cuál es el gasto, la cantidad, el volumen que nosotros tenemos que canalizar, que si nos vamos anteriormente es este volumen a controlar que mencionaba en la anterior diapositiva. Entonces, personalmente, que yo he revisado algunos de los análisis y de los diseños que se han realizado actualmente, estoy hablando de los últimos 2 años,
de ciertas obras nuevas, totalmente nuevas, de drenaje pluvial que utilizan un tiempo de retorno de 5 años, incluso menos de 5 años. Y no estoy hablando de un poblado pequeño de 100.000 habitantes, estoy hablando de ciudades que ya tienen unos habitantes muchísimo más considerables. Estoy hablando de incluso áreas metropolitanas. Yo entiendo algunas veces que hay cierta información que no se tiene disponible, pero nosotros también, queda en nosotros hacer levantar la mano y hablar de necesito información adecuada, ¿no? Porque estamos diseñando con información que no es adecuada. Entonces, como les mencionaba, en mi trayectoria he estado revisando ciertos proyectos pluviales en donde se está considerando, para empezar, ni siquiera se está considerando el tiempo de retorno que Conagua nos está diciendo. Aparte, el tiempo de retorno de Conagua que nos está ahí levantando la mano y nos dice, tienes que hacerlo de 2 a 5 años, de 5 a 10 años o de 10 a 25 años, también está algo desactualizado. Hay que también tomar esto en cuenta. Queda a nosotros también levantar la mano y decir, ok, igual y hago este análisis con este tiempo de retorno, pero darle este factor de seguridad, que bueno, muchas veces decimos que es factor miedo. En lo personal prefiero tener factor miedo al hacer este diseño hidráulico e hidrológico a tener ya inundaciones como las que vimos hace un momento. Y bueno, hablando de esto del tiempo de retorno, si se hace una adecuación, si se toma el que se tiene que tomar, por lo tanto cambia el gasto de diseño, por lo tanto cambia el diámetro. Estamos platicando de cómo se llegan a tener estas inundaciones. Obviamente hay muchos más factores que se llegan a tomar en cuenta al momento de que llegan estas inundaciones, como son los taponamientos por falta de limpieza. Eso ya queda en la población, como les mencionaba hace un momento. Hay cosas que podemos hacer en lo particular y hay cosas que podemos hacer en lo general para evitar este tipo de situaciones. Ahora bien, ya que se está considerando este cambio, ya que se está considerando un gasto de diseño mayor, pues se puede llegar a tener un diámetro más adecuado según las necesidades hidráulicas de estos sistemas pluviales. Ahí es donde entran las tuberías de grandes diámetros. Primero, ¿qué es una tubería de grande diámetro? Se considera grandes diámetros a partir de las 24 pulgadas o 60 centímetros. Estos permiten transportar volúmenes más grandes, que son los que realmente se tienen que transportar, y son usadas principalmente en las redes principales de drenaje, tanto pluvial como sanitario. Ahorita nos estamos enfocando al drenaje pluvial. Entonces, existen tecnologías y ya hablando particularmente de las tecnologías de tubería de plástico, que viene desde las 24 pulgadas hasta las 120 pulgadas, que son los 3 metros de diámetro. A veces nosotros cuando aquí fabricamos nuestros diámetros de 3 metros, personas que no... Así que yo platico sobre esta tubería, nos dicen, es que ¿cómo vas a meter una tubería de 3 metros? O sea, es demasiado, obviamente no la necesitamos. No, ¿cómo es que no la necesitamos? Realmente a veces las personas no nos damos cuenta la cantidad gigante de agua que tenemos que nosotros captar y transportar debidamente. Y nos dicen, es que es un gasto demasiado. ¿A poco se necesitan 3 metros? Sí, sí se necesitan 3 metros. Y la hemos aplicado es lo que se necesita. Se hace un análisis hidrológico y se hace un análisis hidráulico adecuado y se llegan a estos diámetros. Existen estas tuberías. Muchas veces también me ha tocado llegar a organismos, tocar la puerta y decir, hola, tengo diámetros hasta de 3 metros. Y me dicen, ¿por qué no llegaste hace un año a platicarme de estos diámetros y de esta tecnología? Metí quién sabe cuántas líneas de un diámetro menor de 24 pulgadas para poder llegar al gasto que necesito. Entonces, lo primero es saber que existen estas tuberías de grandes diámetros. Existimos y están las grandes diámetros en tubería plástica. Ahora, muchas veces cuando se sabe que existen estas tuberías de grandes diámetros, lo primero que uno piensa es en tubería de concreto. Incluso no de tubería, sino en cajones de concreto. A mí me ha tocado mucho esta parte de, oye, pues es que es tanto gasto lo que yo tengo que estar ahí manejando, entonces voy a meter un cajón de concreto. Oye, pero ¿por qué un cajón de concreto? Pues porque no existe otra solución, ¿no? ¿Cómo no? Estamos las tuberías plásticas, ¿no?
Y dentro de esto de que existimos, primero que nada, que es lo que les mencionaba desde un principio, lo primero es saber que existimos, lo segundo es saber que estas tuberías de grandes diámetros no simplemente existe el concreto, existen otras tecnologías como es el plástico. Y ahora, hablando justo de otros tipos de tecnologías, aquí les tengo una comparativa algo general y cosas muy específicas, tomando como base la tubería plástica como un PVC estructurado. Este PVC estructurado se fabrica helicoidalmente desde los 24 pulgadas de diámetro hasta los 120 pulgadas de diámetro, que era lo que platicábamos hace un momento. De aquí se ve una comparativa técnica entre otro tipo de materiales que se usa normalmente para diámetros grandes, que es la fibra de vidrio, el concreto, el acero galvanizado. Primero que nada, hablamos de la eficiencia hidráulica. El coeficiente de rugosidad que se tiene en una tubería de PVC estructurado es de 0.0092. Sabemos que entre menor sea el coeficiente de rugosidad, mayor es la eficiencia hidráulica. Esto nos ayuda, coeficiente de rugosidad o coeficiente de Manning. Nos ayuda a que sea, pues, vaya la redundancia, más eficiente. Luego viene la fibra de vidrio, que también tiene un coeficiente de rugosidad bastante bajo, que es de 0.0092. Ahora viene el famoso concreto, que lo seguimos utilizando, que tiene un coeficiente de rugosidad de 0.012 y el acero galvanizado también aproximadamente de 0.012. Esto va directamente relacionado al gasto que se puede manejar con diferentes tipos de materiales. Después está el peso. También la tubería plástica es considerablemente es mucho menos pesada que otro tipo de materiales. Aquí damos que tenemos aproximadamente 1.000 kilogramos en un tramo de 6 metros en un diámetro de 2.500 milímetros. Todo esto es un diámetro de 2.500 milímetros. En fibra de vidrio son aproximadamente 3 toneladas, en concreto aproximadamente 5 y acero galvanizado también aproximadamente 3 toneladas. Entonces, esto lo vamos a ver también un poco más adelante de cómo el peso también va a afectar a otro tipo de cuestiones técnicas, económicas y demás. También está el tiempo de instalación, en donde estos son los metros lineales que se pueden llegar a instalar en una jornada de 8 horas, igual en un diámetro de 2.5 metros. Esto obviamente es aproximado. Para un PVC estructurado son aproximadamente 50 metros lineales, fibra de vidrio 10 metros lineales, concreto 15 metros lineales y acero galvanizado 9 metros lineales. ¿Esto por qué? También va muy relacionado a la parte del peso del sistema y también a la parte de cómo se hace la unión de tubo con diferentes tipos de materiales. Ahora bien, la vida útil. Gracias a que es una tubería plástica, esta tiene mucho más resistencia química, tiene mucho más la resistencia química y ya una vez instalada la tubería de manera adecuada, se tiene una vida útil de hasta 100 años, igual que la fibra de vidrio, el concreto de aproximadamente 20 años y el acero galvanizado aproximadamente 40. ¿Por qué? Por la mera resistencia química del material con el que se está haciendo la tubería. Los plásticos son mucho más resistentes a la corrosión y a la abrasión de ciertos químicos que se tienen dentro del agua. Tristemente, para nuestros proyectos pluviales, pues no viene el agua directamente de la nube, en donde viene básicamente sin basura y demás, llega a través de lo que es el sistema de primero superficial, después ya llega a la tubería, entonces ya viene con todos estos químicos que se va trayendo, aceites, se viene con basura incluso. Entonces, gracias a que las tuberías plásticas son más resistentes a estas abrasiones, se puede llegar a tener esta vida útil. Ahora me voy directamente con el concreto, porque a mi experiencia, pues el concreto es lo que se piensa directamente para sistemas pluviales que no necesitan gravedad, porque bueno, acá regresándome un poco, la fibra de vidrio, ustedes me pueden decir, bueno, Tere, el coeficiente de rugosidad es igual, incluso un poco menor que la tubería plástica, y la vida útil es igual que la tubería plástica. Sí, pero la parte económica de la fibra de vidrio, la verdad es que se dispara. ¿Por qué? Porque la fibra de vidrio se utiliza para sistemas presurizados. Se llega a tener también para sistemas no presurizados, como es el drenaje pluvial,
pero realmente la parte económica es en donde la fibra de vidrio se dispara totalmente a comparado de otros sistemas como es la tubería plástica. Entonces me voy directamente con el concreto, que se sigue utilizando bastante en nuestros sistemas pluviales. Y ahora vamos a hacer una comparativa un poco más específica de un diámetro grande de 2.5 metros en concreto con un diámetro grande de 2.5 en PVC. Aquí vemos que en la parte de datos de proyecto pues tenemos básicamente lo mismo, un diámetro de 2.5 metros con una pendiente de 0.001 al millar y un calado al 100%. La rugosidad de un concreto llega a tener de 0.012, mientras que la de PVC es de 0.0092. Acá vamos ya viendo los resultados, la altura de calado, ángulo de calado, perímetro mojado, radio hidráulico, básicamente es lo mismo, pero aquí cambia la velocidad. La velocidad en un concreto es de 1.93 metros sobre segundo. ¿Por qué? Por la rugosidad que se tiene. Como lo mencionábamos anteriormente, entre más rugosidad, disminuye la velocidad. ¿Eso en qué nos afecta? En el gasto. Conocemos que el gasto va directamente relacionado a la velocidad, a la pendiente y al área hidráulica que se tenga en el sistema. Entonces, con un concreto nos da un gasto de 9.46 metros cúbicos por segundo, mientras que un PVC nos da un gasto de 12.33 metros cúbicos por segundo. Entonces, aquí, ya teniendo esta diferencia, podemos hacer dos cosas. Uno es conservar el mismo diámetro y tener más capacidad hidráulica, igual por eso que le llamamos el factor de seguridad. O lo que podemos hacer es, si ya estamos haciendo que el gasto de diseño sea, por poner un ejemplo, nuestro gasto de diseño en este proyecto de ejemplo número uno es de 9.5 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, a mí no me interesa llegar a los 12.33 porque yo ya hice un análisis hidrológico y un análisis hidráulico con un tiempo de retorno adecuado. Entonces, no me interesa llegar a los 12.33 metros cúbicos sobre segundo. Lo que se hace es bajar el diámetro. Entonces, ahí se viene la parte ya más general del proyecto. No es solamente bajar el diámetro y hasta ahí queda, sino que se baja el área de la zanja a utilizar, se baja la cantidad de relleno que se va a utilizar. Esto ya va en la parte económica y la parte de tiempos del proyecto. Entonces, va más allá a que, pues mi tubo conduce más agua y ay, qué padre, ¿no? Sino que ya es algo que va directamente afectando de manera positiva al proyecto general y son cosas que se tienen que tomar en cuenta también al momento de hacer este análisis, ¿no? Hablando ya más específico, lo que platicábamos hace un momento, la resistencia química, también siguiendo tomando en cuenta el concreto como esta comparación. El PVC o las tuberías plásticas tienen una gran resistencia a agentes químicos, lo que platicábamos hace un momento, suelos corrosivos y abrasivos, por lo tanto tiene un poco nulo mantenimiento. Este coeficiente de Manning, este coeficiente de rugosidad que hace que nuestra tubería sea más eficiente, también ayuda a que sea autolimpiable. Básicamente la tubería se limpia sola, mientras que en el concreto es mucho más sensible a la corrosión y a la abrasión y necesita llevar un mantenimiento regular y necesario. Ya un momento que esta tubería llega a un punto en el que ya tiene corrosión, ya tiene abrasión, el mantenimiento sigue siendo desde un principio bastante necesario, pero ya cuando llega a tener este tipo de afectaciones, es un mantenimiento que sí o sí se tiene que hacer. Un ejemplo, y les digo así rápido, ahorita estamos trabajando en un proyecto de rehabilitación donde se tiene una tubería existente de concreto que lleva aproximadamente 20 años, ya tiene fugas por lo mismo. Estructuralmente tal vez está muy bien el concreto, pero ya por dentro ya empieza la parte de la corrosión, la abrasión, todo lo que lleva este drenaje aparte sanitario y ya tiene fugas. Esas fugas ya están llegando a partes comerciales y residenciales que no debería de llegar. Es un sistema sanitario, entonces ya está causando mucho daño en la parte también sanitaria de la ciudad. Entonces lo que se va a hacer una
rehabilitación en donde vamos a introducir nuestra tubería de PVC dentro de la tubería existente en concreto. Eso ya nos va a ayudar a que llegue la parte de la eficiencia hidráulica, la parte de la resistencia química y va a aumentar la vida útil de este colector. Si se hubiera puesto tal vez una tubería plástica desde el principio, pues no se tendría este problema a tan solo 20 años de la instalación de la tubería. Ahora, lo que comentábamos también hace un momento, está el ahorro en costos de maniobras. La tubería de PVC, gracias a que es mucho más liviana que otro tipo de tubería, se puede ser manejada con el mismo equipo de excavación, así como lo vemos en la fotografía. Al momento de instalar, tomas el tubo, le pones las eslingas de manera correcta y se baja con cuidado. Mientras que en otro tipo de tubería, como es la del concreto, debe ser instalada con grúa. Esto aumenta el precio, ya que necesitas hacer la renta de la grúa. Se va también a la parte de seguros. También se maneja el tiempo de instalación, es aún mayor. Entonces, esto nos ayuda a que sea más segura la instalación, a que sea más rápida y a que sea más eficiente y que sea menos costosa. ¿Por qué? Por la parte del peso de la tubería. Hablando exactamente de la tubería de PVC estructurada, gracias a que es estructurada con menos material, llegas a tener la misma resistencia a, em, estructural de la tubería. La tubería PVC tiene unas pequeñas T's que viene siendo como la parte de las vigas en forma T que nos da mayor resistencia estructural. Entonces, con menos material de plástico en este caso, llegamos a tener una muy buena resistencia. Mientras que, por ejemplo, el concreto pues es mucho más pesado, se transporta de manera menos eficiente, se hace la instalación menos eficiente, es incluso más peligroso para las personas que están haciendo la instalación. Y la tubería plástica, en este caso la tubería PVC, pues se hacen menos estos riesgos, ¿verdad? Ahora, hablando más en concreto de la tubería PVC, les platico un poco de nuestros casos de éxito. Este es un pluvial aquí en Monterrey, Nuevo León. Es un proyecto en un diámetro de 3.05 metros. Fue aproximadamente 1 kilómetro de instalación. Aquí los desafíos que teníamos es que el área de zanja estaba muy reducida y aún así teníamos que conducir bastante agua, bastante considerable. Este es uno de los proyectos en donde tuvimos nuestra participación con nuestro diámetro más grande, que es de 3.05. Se tenía una cantidad impresionante de agua que manejar. Y la solución que se le dio a este desafío, que era el área de zanja y la altura de relleno también muy mínima, que a lo que recuerdo eran aproximadamente 15-20 centímetros de sobreancho, y por arriba de la corona del tubo eran aproximadamente 60 centímetros. Entonces, gracias a las propiedades estructurales de la tubería, lo que se realizó es que se optó por hacer la zanja más reducida posible y utilizar un relleno fluido. Esto garantiza la seguridad estructural del sistema porque es estructurada y sigue cumpliendo con la parte estructural y la parte hidráulica. También está el entonamiento de canal de riego Las Lajas. Este es un proyecto acá en Nuevo León multianual. Ahorita la primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Este año empezamos con la cuarta etapa. Este es un diámetro de 1.7 metros y llevamos aproximadamente 3,5 kilómetros de tubería ya instalada. Y aquí el principal desafío son las curvaturas del canal existente. Con otro tipo de tecnología se necesitaban cajas de inspección para realizar estos cambios de dirección, como se ve aquí. Aquí, pues, no sé si vean mi cursor, pero aquí al momento de hacer la curvatura, pues se necesitaba tener una caja de inspección, no porque se requeriría por norma, sino por el cambio de dirección de cómo venía el canal. Es un canal de riego ya existente, era a cielo abierto en una sección trapezoidal y estaba revestido de concreto. Entonces, para hacerlo mucho más eficiente, se optó por hacer el entubamiento de canal y bueno, el canal ya tenía su geometría, el canal ya tenía sus curvas, el canal ya tenía su pendiente y por otros tipos de tecnologías se iban a tener estos cambios de dirección con cajas de concreto. em,
Y de hecho era un diámetro menor también, iban a meter, me parece, dos líneas de 1,20. Entonces, al momento de nosotros levantar la mano y decir, oye, no necesitas dos líneas, tenemos diámetros más grandes. Ah, bueno, tú dime qué es lo que necesito. Se hizo el análisis hidráulico, se llegó a esta solución de 1,7 y además con estos cambios de dirección se han eliminado aproximadamente 40 cajas de inspección. Esto ayuda a que sea más eficiente la instalación, a que sea más segura, a que sea mucho menos costosa también. Y bueno, ahí seguimos con el proyecto. Esperemos que este año también es muy importante que la parte del tiempo, porque por ser un canal de riego, se nos permite hacer la instalación de la tubería aproximadamente desde octubre hasta febrero, que es donde dejan de darle servicio a los riegos por la temporada, hacen un corte, por así decirlo, al servicio. Nosotros hacemos la instalación dentro de esos meses y ya una vez que se termina con la instalación, se hace una inspección de que no haya algún tipo de fugas, no ha habido ningún problema en los últimos 3 años y se sigue con este riego que se necesita, ¿no? Acá en la zona. Entonces, la parte de la eficiencia al momento de hacer la instalación es algo que se nos recalcó mucho en el momento y que se está cumpliendo gracias a las propiedades de la tubería plástica en grandes diámetros. Ahora bien, la parte técnica es lo que hemos estado platicando. Ahora también viene la parte social, en donde este es perdón por la fotografía, es un proyecto que ya tiene bastantes más años. Es allá en San Luis Potosí, se hizo una regeneración urbana del canal de defensa, era igual un canal a cielo abierto. Se hizo este entubamiento de canal, fueron 2,6 kilómetros en un diámetro de 3 metros igual. Y bueno, esta zona anteriormente era un foco de infecciones y enfermedades por el agua que se quedaba estancada, que se contaminaba, que había mucha basura. Entonces se optó por hacer este entubamiento de canal, en donde se dio con la tubería plástica PVC estructurada. Y ahora, gracias a este proyecto, se beneficiaron a más de 20,000 habitantes, haciendo un drenaje pluvial limpio y eficiente. Entonces, como les platicaba hace un momento, la parte técnica, pues está la parte de la eficiencia estructural, la eficiencia hidráulica, perdón, la parte de que es mucho más rápida de instalar, es más segura, tiene una vida útil mayor a otro tipo de tecnologías, y está también la parte social. Entonces, ¿por qué utilizar tuberías plásticas de grandes diámetros? Técnicamente, menor tiempo de instalación, mayor eficiencia hidráulica, mayor resistencia química, instalación ágil, etc., etc. Ahora, la parte no tan técnica, ¿por qué utilizar las tuberías plásticas de grandes diámetros? Primero que nada, la parte social. Porque vamos a seguir utilizando tubería que no da la eficiencia que necesitamos, hablando de diámetros, que no da la vida útil que necesitamos, hablando de materiales, porque vamos a seguir utilizando otro tipo de tuberías que no nos está dando lo que necesitamos. También está la parte económica, que era lo que platicábamos hace un momento, ya viendo el proyecto de manera global, hablando de que es más rápido de instalar, que no se necesitan ciertos seguros que sí necesitamos para la instalación de concreto. Y también está la parte ambiental. Se tiene comprobado que se necesita menor consumo energético de producción y transporte del PVC comparado con concreto y con acero. Entonces, ambientalmente también le estamos pegando a eso, ¿no? Es algo que nos tiene que importar. Además de que al momento de estar proveniendo estas inundaciones es toda una cadenita, ¿no? Gracias a que no tenemos inundaciones, no hay, número uno, pérdida de vida humana, no hay pérdidas económicas, no hay pérdida de infraestructura. Eso nos está ayudando a todos y todas. Entonces, hay que tomar este tema bastante en serio. Yo creo que está aquí la solución. Hay que conocer que existe. Gracias a la MIPTUB y a la NEAS por darme este espacio y que conocen un poco más sobre esta tubería. Se me dio 1 hora, 45 minutos. Lo hice bastante sencillo esta plática. Y pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Están aquí mis datos de contacto, mi correo electrónico, está también la página de Blue Dren. Con todo gusto yo estaré al pendiente si alguien tiene una duda, si quiere platicar más
al respecto, ya más específico de nuestra tubería, sus beneficios, sus ventajas, etcétera. Y también estoy para escucharlos. Si me quieren compartir alguna información que se me pasó en esta presentación, estoy muy abierta al diálogo para llegar a soluciones en conjunto. Y pues de nuevo, pues muchísimas gracias y estoy aquí si necesitan alguna pregunta, si alguien tiene una duda o algún comentario, por favor. Muchas gracias, ingeniera, por la plática tan enriquecedora. Ahorita vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, en los cuales pues vamos a ir resolviendo pues algunas dudas que se presentaron durante la presentación del tema. Empezamos. Tenemos aquí la primera, que es de Héctor Cisneros, que dice, parte del problema es que la línea pluvial es conectada a red sanitaria. Sí, así es. Pues tristemente aún existen muchos sistemas mixtos. Conocemos que está el drenaje pluvial y está el drenaje sanitario y también existe el drenaje mixto, que es esta parte que nos comenta aquí el compañero. Es una parte también bastante importante de tomar en cuenta y es también parte de lo que platicamos hace un momento de la resistencia química. A veces los drenajes pluviales, pues como les mencionaba, no desearíamos que fuera el agua limpia que nos cae del cielo, pero ya llega con ciertos químicos, con ciertos componentes que ya no se están tomando en cuenta para otro tipo de materiales. Entonces, la parte de la resistencia química es algo bastante importante también para estos colectores mixtos. Ok, bueno, también tenemos aquí otra pregunta de Luis Ramírez, en la cual dice, buen día, ¿por qué en la tabla comparativa no está el PET? ¿No existe ese tipo de producto? Sí, el polietileno sí existe, también se tiene hasta cierto punto en grandes diámetros. No lo mencioné aquí porque el polietileno llega normalmente hasta un diámetro de 1,5 y la comparativa, bueno, realmente la realicé para diámetros aún más grandes que llegan hasta los 3 metros de diámetro. Ok, tenemos también aquí otra pregunta de Juan Ordóñez. Dice una pregunta, ingeniera Tere. ¿Qué tan resistente es esta tubería de 2,5 diámetro a la carga de relleno? Ok, algo muy importante a considerar aquí es que la tubería sí llega a tener bastante resistencia. De hecho, la norma de producto, estoy hablando específicamente de la tubería que yo más conozco, que es la tubería de PVC estructurada. La resistencia a la rigidez, que es la prueba de rigidez que se realiza a la tubería, nos marca una resistencia mínima de 0,013 megapascales. Nosotros hemos hecho incontables pruebas a nuestra tubería y llegamos a tener 0,088 megapascales, que son casi 8 veces de lo que nos dice la norma. Ahora, la tubería por sí sola tiene esta rigidez. Es importante saber que al momento de hablar de ya la rigidez del sistema, es un sistema suelo-tubo en donde se está considerando la resistencia sí de la tubería, pero también al el relleno que se tiene, a lo que le llamamos el acostillado. Entonces, justo dentro de los casos de éxito que les platicaba, está la situación en donde no se tiene mucha altura de relleno, que no se tiene mucho sobreancho. Entonces se hace un análisis estructural tomando en cuenta este sobreancho, se toma en cuenta la altura de relleno y el tipo de relleno. Es muy importante conocer el tipo de relleno. Nosotros lo que normalmente aquí hacemos la sugerencia es un tepetate, que son las arenas limosas. Estas trabajan muy bien con la tubería. Y bueno, hablando específicamente de la resistencia estructural, se cuenta con una gran resistencia estructural con cargas vivas y cargas muertas. Altura mínima de relleno con tepetate, dependiendo del diámetro, aproximadamente 1 metro. Alturas máximas con tepetate, igual, dependiendo del diámetro con el que se está manejando, de aproximadamente 3 4 metros. Hemos tenido alturas de relleno hasta de casi 10 metros. Eso ya se hace un análisis estructural específico del proyecto y se toman ciertas medidas y se hace ciertas especificaciones de relleno de la tubería. Espero haya contestado la pregunta. Ok, bueno, tenemos aquí otra pregunta que es asistente anónimo, que dice, debido a que el PVC tiene una mayor velocidad que el concreto, ¿qué ocurre con el golpe de ariete? Sí, es importante conocer las velocidades máximas y mínimas que resiste las tuberías
Nos hemos tocado con ciertos proyectos en donde se tienen velocidades de hasta 15 metros sobre segundo. Es una velocidad que ni el PVC ni el concreto te van a aguantar. Justo lo que les estaba platicando hace un momento de un proyecto que tenemos ahí de rehabilitación, se tiene una velocidad de aproximadamente 16 metros sobre segundo en concreto, y aunque el concreto tiene ciertas ventajas y desventajas que le estuvimos platicando aquí en la presentación, está difícil que cualquier material te aguante esas velocidades. Es importante también tomar en cuenta eso. La velocidad máxima que se sugiere es de 5 metros sobre segundo en cualquier tipo de material. Específicamente aquí con el PVC, nos ayuda que tiene este coeficiente de velocidad más bajo para llegar a una mayor velocidad, pero es algo que también se tiene que cuidar. Otro tipo de soluciones cuando se tienen pendientes considerables es hacer un sistema escalonado para evitar justo este tipo de que se esté desgastando la tubería y que se llegue con estos golpes de ariete. Ok, tenemos aquí otra pregunta de Héctor Galván. ¿Qué diferencia hay con una tubería de polietileno de alta densidad corrugada? Sí, primero que nada, bueno, lo que platicaba hace un momento, la tubería de polietileno de alta densidad corrugada llega a 1,5 metros de diámetro, mientras que el PVC llega a tener 3 metros de diámetro. En cuanto técnico, está la parte que es más resistente la tubería de PVC en cuanto a las cargas vivas y muertas, también tomando en cuenta todo el sistema como lo mencionamos hace un momento. También la instalación es más rápida. Y entre otras cosas, el coeficiente de Manning también es menor con el PVC, lo cual es, pues, esta parte que ya mencionamos sobre la mayor velocidad y por lo tanto mayor eficiencia. Les soy muy sincera, todas las tuberías, no existe tubería mala. Tal vez ahorita me dicen de que, bueno, es que estuviste hablando mucho del concreto. No es que sea una tubería mala. Todas las tuberías, si se instalan de manera correcta y se toman en cuenta sus ventajas, es que pueden funcionar. Hay ciertas tuberías que tienen más ventajas para ciertas aplicaciones, como en este caso que estamos hablando del drenaje pluvial, ¿verdad? Entre otras que tiene el polietileno es eso, la manera en que se hace la unión entre tubo y tubo, los diámetros disponibles, el coeficiente de rugosidad, la manera en que se instala, etcétera. Ok, muchas gracias. También tenemos aquí otra pregunta de Adrián Valetka. Dice, buen día. ¿Bajo qué normativa están certificadas sus tuberías? Hablando de la tubería de PVC estructurada, estamos bajo la norma de producto que es la NMX E229, esa es específica para nuestro producto. Y estamos también certificados con la NOM 001 de la CONAGUA para drenaje sanitario también, que nos está garantizando esta hermeticidad y estanqueidad de la tubería. Ok. De Elio Benítez, buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia de presupuestos por metro lineal de tubo PVC versus de concreto para optar esta alternativa? Es bastante más considerable, más económica la parte de PVC. Si comparamos tubo con tubo, este también está económico, pero al momento de hacer ya el análisis, lo que platicábamos ahorita en cuanto a la renta de grúas especiales, en cuanto a los seguros, en cuanto al tiempo, también ya haciendo una comparativa de ya el precio de obra, es un mundo de diferencia. Si gustan, también hacemos ahí un pequeño ejercicio con algún proyecto y se puede ver esta solución. Ok, esta, bueno, no es como una pregunta, pero Silvia Virginia Andrade Quiñones dice, datos muy interesantes que debo conservar. Agradezco y valoro la presentación. Lindo día. Muchas gracias. Viene también Cristina González. Buen día. Al ser una tubería estructurada, ¿qué cuidados se deben de tener en el proceso de relleno en la zona del tubo? Al hacer un relleno con una arena limosa, por ejemplo, se hacen las capas de compactación. Bueno, lo que primero que se tiene que hacer es hacer
una cama de aproximadamente 15 centímetros para que siente el tubo, esto con la misma material de relleno que vamos a poner como ejemplo una arena limosa. Se hace con una compactación de aproximadamente 80 Proctor. Se hace la instalación de la tubería y después se hace el relleno con capas de aproximadamente 15 a 20 centímetros. Al momento de hacer el relleno, las Ts más grandes que tenemos es de aproximadamente 4 centímetros. Entre T y T, pues entra muy fácilmente el material de relleno entre esta estructura. No es algo que realmente sea un problema. Al momento de estar compactando, entra el material solo, se compacta muy bien con estas capas de aproximadamente 15 centímetros y no debe de haber problemas si se realiza de manera correcta. Ok, también preguntan de sus productos, el ingeniero Pulido, ¿de sus productos tienen alguna propuesta, convenio con los gobiernos de Chiapas, Tabasco para considerarlos en sus obras a ejecutar? En los últimos años no hemos tenido participación en el gobierno de Chiapas o de Tabasco. Estamos, claro, muy interesados para ver unas propuestas, algunos proyectos. Si nos toman en cuenta, claro que estamos bastante puestos. En cambio, nos suma bastante tener la participación. Muchas gracias por tomarnos en cuenta y si es necesario hacer alguna alta de proveedor, pues también estamos más que puestos para realizarlo. Ok, Sandra Janet Caballero dice, entonces lo recomendable es PVC antes que cualquier otro material. Claro que depende del proyecto. Si es un drenaje de pluvial en donde se tiene un gasto de diseño considerable, el PVC puede ser una muy buena solución. Ok, Sergio Murillo, ¿qué material es el adecuado para las descargas a una línea de acero? Para las descargas a una línea de acero. Si estamos hablando de que va a ser una transición entre un drenaje con PVC a llegar a una línea de acero, me imagino que va a ser esa la pregunta, si no la estoy malinterpretando. Ahí se recomienda hacer, para empezar, una caja de inspección de concreto en donde se hace la transición entre un material y otro, ya que este que sea de acero, de PVC a acero, no se tiene algún otro tipo de solución para hacer esa transición. No sé si haya sido esa la pregunta. Ok, tenemos aquí dos preguntas por parte de Raday Sánchez. Dice, ¿qué tan amigable es con el medio ambiente utilizar las tuberías? Y la otra, ¿los suelos no sufren cambios porque el agua ya no se filtra? Saludos desde Chiapas y aquí existen estudios de impacto pluvial antes de crear fraccionamientos. Sí, qué bueno que existen esos estudios. Espero que así sean todas partes. Es lo que se requiere, una de las cosas mínimas que se requiere al momento de hacer estos nuevos desarrollos. Y contestando a la pregunta, la parte de medio ambiente es, como les mencionaba hace un momento, justo les voy a leer de dónde saqué esta información. Plastic Europe tiene un artículo que se llama Eco Profile of PVC Resign, que es de 2021, y ahí asegura que se utiliza menor consumo energético en la producción y transporte del PVC comparado con concreto y acero. Al momento de hacer la producción de la materia prima, ahí se tiene menos consumo energético y también la parte del transporte. ¿Por qué? Porque el PVC es mucho más ligero lo que el concreto y el acero. Esto hablando de la parte de la producción de la tubería como tal. Al momento de ya instalarlo, son, bueno, muchas de las cosas que he mencionado. La parte de que se requiere es más eficiente, por lo tanto, las máquinas con lo que vas a utilizar van a estar generando menos combustión. La parte ya que se está en contacto la tubería con el suelo, la tubería no te va a estar dando esta corrosión que está soltando otro tipo de materiales como es el acero. Entonces, como mencionaba aquí también, que no sufren cambios por el agua ya que no se infiltra. Esto es algo que se tiene que tomar bastante en cuenta, que era también de las primeras cosas que mencionaba. Al momento de hacer un cambio de suelo, que se tiene el suelo natural, a hacerlo urbanizado, la urbanización, claro que tiene muchos
sufre muchos cambios el medio ambiente al momento de hacer la urbanización. Uno de ellos es este suelo que ya no se va a saturar como lo hacía antes, entonces puede haber pérdida de flora y fauna, etcétera, pero eso ya es algo que se va a hacer con cualquier tipo de urbanización, con cualquier tipo de instalación de estas tuberías, sí. Ok. Tenemos también otra pregunta de Miguel Ángel Santana Corrales. Dice, considerando que de acuerdo a la topografía hay requerimientos de profundidad importante en algunos puntos, ¿cuál es la rigidez máxima que tienen y a qué profundidad es segura su instalación? Sí, eso lo mencionaba hace un momento. La tubería por sí sola llega a tener, dependiendo del diámetro también, esto es un dato que tengo así rápido, llega a tener 0,088 megapascales de rigidez y bueno, de la resistencia a la rigidez. Y ya al momento de hacer el proyecto se debe de considerar tanto el tipo de tubería, hablando ahorita de PVC, se tiene que considerar el tipo de acostillado o de material con el que se está haciendo el relleno y estas alturas que están mencionando. Entonces, como lo mencionaba hace un momento, dependiendo del diámetro y de todo esto que estoy mencionando hace un momento, se pueden tener alturas mínimas de incluso 50 centímetros a partir de la corona del tubo, incluso alturas máximas de hasta 10 9 metros de altura. Entonces, eso ya se considera dependiendo del proyecto y se hace todo un análisis estructural tomando en cuenta las propiedades estructurales de la tubería y de todos estos aspectos que se tienen que revisar. Ok, Valeria Vázquez Cruz, buen día. Para el proyecto de rehabilitación que se menciona, la rehabilitación será empleado el método por manga. Si es así, ¿el PVC se puede utilizar para este método? Sí, para hacer rehabilitaciones de sistemas ya existentes en donde ya se tiene, no se está viendo tanto comprometido la parte estructural de la tubería existente, sino más la parte de eficiencia hidráulica, infiltraciones, etcétera, como es el caso que mencionaba hace un momento. Lo que se hace es justo se tiene, voy a hablar de este proyecto, se tiene un diámetro de 1,8 en concreto y se va a instalar una tubería de PVC en un diámetro de 1,7. Entonces lo que se hace es ir introduciendo la tubería dentro de la existente y se está considerando la inyección de grout entre tubería existente y tubería nueva. Entonces, también nos ayuda mucho la parte de las estructuras que tiene nuestra tubería, al que se hace un buen anclado de ya se hace todo un sistema en conjunto, tubería existente con tubería nueva. Así es como se hace la instalación. Ok, aquí nos pregunta Adrián Valqueta, ¿cómo es el sistema de unión? Específicamente de la tubería de PVC estructurado, se hace con nosotros le llamamos perfil unión, en donde se hace un pegado químico en frío. Lo que se hace ahí es, por así decirlo, deshacer el PVC de la tubería y deshacer el PVC de la unión. Y al momento de que este ya fragüe, porque es como entre un cementado y un pegamento, ya se comporta como un sistema monolítico. Se pone una tubería, se pone otra, después se pone esta unión, se pega y ya, ya es como un solo sistema, ya se comporta como un solo elemento. Así es como se hace la unión. Y bueno, aquí hago un paréntesis. Todo esto específicamente de esta tubería de PVC estructurada, me encantaría platicar con todos ustedes. Aquí tienen mis datos y si quieren tener una presentación específica de esta tubería en donde platiquemos exactamente cómo se instala, exactamente cómo se fabrica, adelante. Yo más que feliz de platicar con ustedes. Pero bueno, sigamos. Gracias. Sí, bueno, tenemos, esta no es pregunta, pero es Julio César Rivero Franco. Dice, felicidades, muy buena presentación para la prevención de eventos catastróficos. San Felipe, Orizatlán, Hidalgo, Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. Muchas gracias. Eloy Benítez, excelente presentación. Un saludo desde Bolivia. Marco García, ¿no se requieren puntos de acceso para las inspecciones? ¿En qué casos se podrían considerar? Sí, claro. Nosotros necesitamos tener estas cajas de inspección a ciertos metros lineales entre una y otra. Lo que platicábamos ahorita de la eliminación de cajas de inspección
se eliminan no porque no se requieran hacer estos accesos, sino que muchas veces estas cajas de inspección se utilizan para hacer cambios de direcciones. Entonces, en vez de tener, un ejemplo, ¿no? Caja de inspección a cada 150 metros, porque así tiene que ser la distancia mínima entre uno y otro, se tienen a cada 20, a cada 40. Esto lo hacen meramente para cambio de dirección. Entonces, no se eliminan todos los pozos de visita o cajas de inspección, se eliminan los que se están utilizando como cambio de dirección. Estas cajas de inspección deben estar consideradas dentro del proyecto y ya dependiendo de la normativa que se utilice, son los metros mínimos que se tienen que tener entre caja y caja. Ok, este, Marco García dice, no sé qué puntos de... bueno, ya le leímos, perdón. Luis Ramírez, ¿qué resistencia al interperismo tiene el tubo? Este tubo específicamente debe de ser instalado, tiene que estar, por así decirlo, encofrado. No puede estar en la intemperie. Se tiene cierta resistencia a la intemperie que en lo que se fabrica y en lo que se instala puede estar unas semanas, incluso un mes y medio, 2 meses en la intemperie, si así se requiere, dependiendo de la logística del proyecto. Pero estos tubos tienen que ser instalados de manera subterránea para llegar Ok, a la vida útil que se está ofreciendo. ok, por último, digo, tenemos muchas preguntas más. Igual nuevamente los invitamos de manera directa poderse acercar con la ingeniera Teresa para poderles enviar todas sus dudas, comentarios y demás aquí a los correos de contacto que ella está poniendo. Y por último tenemos la pregunta de Flocelo Espinosa. Dice, buen día, ¿cómo se transportaron 2 kilómetros de tubería de 3 metros de diámetro? Aquí depende del proyecto. También algo muy interesante de nuestra tubería es que se puede hacer una fabricación remota. Nosotros lo que hacemos es fabricar aquí en nuestra planta en García Nuevo León, que todos y todas ustedes están invitados para conocernos por acá. Aquí lo que hacemos es hacer la extrusión del perfil del PVC. Se enrolla en carretes, carruchas, como le quieran llamar, y eso se lleva a una fabricación cerca del sitio de obra. Entonces, se puede llegar a mandar estas tuberías que fabricamos aquí en García Nuevo León y la mandamos, por poner un ejemplo, ¿no? A Ciudad Victoria, Tamaulipas. Se contrata, si es necesario, un low boy, que son estos transportes que son más bajos para poder tener esta altura este, libre para que nos está marcando tránsito y demás. Entonces se puede mandar la tubería así, la hacemos aquí en nuestra planta y lo mandamos, pero lo que más nos conviene en estos casos es que si ya se van a tener 2 kilómetros de esta tubería, es hacer toda la extrusión de nuestro perfil PVC aquí en planta y llevar todo ese perfil cerca del sitio de obra. En este caso estoy poniendo una ciudad solo porque sí, a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Rentamos un espacio ahí que nos dé las características para que necesitamos para realizar la tubería y se realiza de manera helicoidal. Eso es algo bastante interesante en nuestra tubería y que me encantaría seguir platicando de ella. Ok, pues mira, ahorita por cuestiones de tiempo, digo, hay muchas más preguntas, como te puedes dar cuenta, Teresa, pero agradecemos mucho la participación de todos y cada uno de ustedes hacia este tema y sobre todo el interés mostrado. Le queremos dar gracias a Teresa por su participación, por venirnos a empapar de este tema, que para algunos es nuevo, para otros no tanto, pero aún así, lo seguimos atendiendo vía correo electrónico para sus respuestas e igual seguirlos invitando a todos los cursos, todas las capacitaciones que se están dando directamente vía virtual y esperamos contar muy pronto con su participación. Sí, muchas gracias, Noemi, y muchas gracias a todos los participantes y su interés. Les reitero que yo estoy al pendiente de mi correo electrónico y pueden ver ahí también pueden conocer un poquito más sobre la tubería en nuestro Instagram y en nuestra página web www.bluderen.com. Y estoy al pendiente si tienen alguna duda específica, ahí está mi correo electrónico. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, Muchas Laneas, gracias. y gracias a MeTube. Hasta luego. Hasta luego.